Hare Krishna, muy buenos días. Namo Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pashatya Deshatarine Shayatri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados. Vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones en relación a los textos del siempre radiante y trascendental Srimad Bhagavatam. En las últimas lecturas habíamos terminado de contar, o Sutta Goswami había terminado de contar de manera general cómo es que los Pándavas se encaminaron hacia una posición perfecta para esperar en ella a la llegada de la muerte. Y esta posición consistía en el refugiarse por completo en la recordación del Señor una vez liberados de todos sus deberes sociales, familiares, y también transformados por completo de manera interna, o sea, reunido todas sus potencias, sentidos, mentes y todo lo demás, y establecidos perfectamente en el ser o en el estado de conciencia pura. Se había explicado que Yudhishthira había dejado a su nieto como nuevo rey. Este nieto era Maharaj Parikshit. O sea, ¿recuerdan? El niño aquel que mientras estaba en el vientre de su madre, entonces un brahmana envidioso trató de acabar con su vida, el Señor lo protegió, etcétera, etcétera. Pues ese niño, de quien se cantaron muchas cosas buenas en cuanto a sus buenas cualidades para el futuro, ya le llegaba el momento de asumir como rey, pues ya estaba listo. Y comienza el capítulo 16 diciendo lo siguiente. Sutta Goswami dijo: oh brahmanas eruditos, Maharaj Parikshit comenzó entonces a gobernar el mundo como un gran devoto del Señor, bajo las instrucciones de los mejores de los brahmanas. Él gobernó con esas grandes cualidades que fueron predichas por expertos astrólogos en el momento en que nació. Ya aquí nos sitúa de manera general en los inicios de la gobernación de Parikshit. Aquí hay algo muy interesante porque dice que comenzó a gobernar el mundo como un gran devoto del Señor. El devoto puro del Señor en verdad no tiene rol predefinido. Él se desempeña en el rol que el Señor necesite que se desempeñe. En este caso, Maharaj Parikshit tenía que desempeñarse como gobernador. Pues bien, lo hizo, pero lo hizo como un devoto del Señor. O sea, sigue siendo el mismo devoto del Señor, con la misma dependencia total hacia el Señor, pero ocupando roles diferentes. Esa es la perfección del estado de conciencia de Krishna. O sea, la criatura va transitando por el rol que se necesita transitar, pero internamente sigue establecida de modo perfecto en el Señor, en la dependencia, en la entrega, en el amor al Señor. Continuamos que entonces la lectura. No, acá incluso hay otro detalle sobre el cual quería hacer alusión, y es el detalle siguiente. Dice no solo que comenzó a gobernar el mundo como un gran devoto del Señor, sino que dice que lo hizo bajo las instrucciones de los mejores de los brahmanas. Esto es otro detalle. La literatura védica explica que el rey o el gobernador tenía las cualidades de gobernante, pero sin embargo estaba
por decirlo así, obligado, aunque obligado no es la palabra, sino que se le aconsejaba siempre seguir las instrucciones y las guías de los brahmanas. Él ejecutaba y desarrollaba las medidas necesarias, pero tomaba gran parte de sus decisiones en concordancia con la literatura o la ley védica, y los expertos en esta ley o literatura eran los brahmanas. Vamos a recordar que la clase brahmínica era la clase de hombres inteligentes, mientras que los reyes, guerreros y eso es la clase de hombres administradores o combatientes. Los hombres administradores o combatientes nacen con cualidades que son perfectas para mantener el orden y ejecutar y llevar a cabo y cuidar del buen desarrollo de diferentes tipos de procesos, así como también el cuidar de la población en general y erradicar por sus métodos todo aquello que pueda presentarse como perturbación en la misma. Esta perturbación significa estorbo al buen desarrollo de la sociedad. Esto significa aquello que entorpezca la vida adecuada para la criatura, así como también su progreso continuo. Para ello, por supuesto, ellos tenían que basarse en el criterio del conocimiento de los hombres sumamente inteligentes, aquellos que habían comprendido de manera perfecta la cuestión de la trascendencia, así como la cuestión del funcionamiento de la civilización, basados en el estudio también en la entrega de la propia palabra del Señor, o sea, siguiendo las direcciones del Señor. Los brahmanas conocían perfectamente las indicaciones del Señor, todo lo que había que realizar, todas estas cuestiones en la vida, cómo desempeñarse, las diferentes reglas, las diferentes leyes, regulaciones, consejos, sacrificios, cómo se hacían. Y los kshatriyas o guerreros tenían las cualidades necesarias para guiar la vida social a partir de ese conocimiento. Entonces Maharaj Parikshit tenía las buenas cualidades como rey, pero como rey también estaba haciendo lo correcto, estaba siguiendo los consejos, o sea, siempre consultaba a los eruditos brahmanas. Vemos que en los tiempos modernos la mayor parte de las personas que están frente a un grupo, a una sociedad, a un país, no tienen ninguna de las dos cosas. Primero, no tienen las cualidades esperadas para un monarca. Un monarca debe tener una serie de cualidades que ya en Kali Yuga no son muy comunes. Y el segundo detalle es que tampoco tienen la buena guía. Primero, algunos no aceptan ninguna guía porque están envanecidos en su supuesto poder, y otros la aceptan y la buscan, pero no tienen ninguna buena guía cerca, no tienen realmente buena guía, sino que tienen también una serie de personas contaminadas, degradadas, alejadas de los valores básicos e imprescindibles que podrían ayudar a la sociedad a conducirse en buen camino. Entonces Maharaj Parikshit tenía eso, cualidades fantásticas como rey, como guerrero. Por esas cualidades se va guiando, iba gobernando todo, y al mismo tiempo se conducía fielmente por los criterios de los eruditos brahmanas. Dice que él gobernó con esas grandes cualidades que fueron predichas por expertos astrólogos en el momento en que nació. O sea, ya se sabía que iba a ser un gran rey. El rey Parikshit se casó con la hija del rey Uttara y engendró 4 hijos, encabezados por Maharaj Janameyaya. Maharaj Parikshit, después de haber elegido a Kripacharya para que lo guiara como maestro espiritual, ejecutó los sacrificios establecidos en las riberas del río Ganges. Estos se realizaron con suficientes remuneraciones para los participantes, y en esos sacrificios hasta el hombre común podía ver a las grandes personalidades, es decir, a los semidioses. O sea, describe brevemente Parikshit
tomó una esposa, hizo una familia, tuvo 4 hijos. Eso es lo que se espera también de un gobernante para que pueda ir asegurando la sucesión en el trono o la sucesión en el buen gobierno y garantizar que en el futuro el pueblo pueda seguir gozando de una vida adecuada aún después que ellos ya no estén en este mundo. También se dice que ejecutó los sacrificios establecidos por los Vedas para que su reinado fuera adecuado y próspero y estuviera protegido de gran parte de las malas influencias. Y dice que durante estos sacrificios, dice que se realizaron con suficientes remuneraciones para los participantes. Una de las cuestiones del sacrificio védico es que una vez ejecutado, entonces el resultado del sacrificio debe ser también para beneficio de los participantes. Debe traer cosas buenas para los participantes. La meta no, el objeto al cual va dirigido el sacrificio, el objeto final, es por supuesto el Señor Supremo. El Señor Supremo es el objeto de todo sacrificio. A Él va dirigido todo. La criatura está llamada a ofrecerlo todo al Señor. Y por tanto los sacrificios como representación simbólica de esa ofrenda van dirigidos a Él, a complacerlo a Él. No tiene sentido, no tiene respaldo védico, no tiene respaldo ni siquiera desde el punto de vista de la sabiduría real ofrecer ofrendas, o sea, sacrificios a una cantidad determinada de personalidades diferentes al Señor. Y muchas veces poner al Señor a la altura de todas ellas. La literatura confirma que el único objeto final, merecedor real de todo sacrificio es el Señor y que estando complacido el Señor, automáticamente toda otra personalidad queda complacida porque a fin de cuentas no solo se encuentra en un nivel por debajo del Señor, sino que forman partes minúsculas del Señor. Entonces, si el todo queda complacido, sus partes automáticamente también van a quedar complacidas. Entonces, después que ese punto esté cumplido, viene el punto de que el sacrificio debe estar acompañado de un repartimiento de cosas agradables y buenas. O sea, en los sacrificios, los reyes, después de hacer los sacrificios guiados por los brahmanas, solían repartir abundante comida para saciar a todo el mundo. Solían repartirle a los brahmanas que oficiaron en el sacrificio tierras, vacas, joyas, diferentes tipos también de cosas auspiciosas. Entonces esto hacía que todo el mundo viera los sacrificios no solo como algo necesario, sino como algo realmente provechoso. Y hay un detalle importante porque dice que al final, dice que en esos sacrificios hasta el hombre común podía ver a las grandes personalidades. Ya estábamos iniciando Kali Yuga y había cierta degradación en la sociedad, pero estos momentos de ofrenda y sacrificio se hacían de manera tan perfecta, tan elevadamente. Los brahmanas tenían cualidades tan elevadas que sus procedimientos era impecable. Y esto se podía verificar porque las personas comunes que asistían al sacrificio, que no tenían ningún tipo de capacidad, de conocimiento ni nada de eso, podrían llegar a entrar en un estado de conciencia tal que eran capaces de presenciar, de ver, de tomar conciencia de grandes personalidades, o sea, de grandes elementos, grandes criaturas, elevadas criaturas que se encuentran en los planos más elevados de la existencia en la conciencia material, o sea, los llamados semidioses o controladores o administradores de toda esta gran maquinaria que conocemos como universo. La finalidad de los sacrificios védicos también, después de complacer al Señor, era que se personificara, que hubiera un encuentro, por decirlo así, que hubiera una presentación, que hubiera una manifestación de esas grandes personalidades administradoras, las cuales también quedaban satisfechas por la ejecución de el sacrificio
Y debido a esa satisfacción, entonces ellos participaban de una relación armónica con la sociedad, o sea, con los habitantes del planeta. Y de esa forma era que se garantizaba también que todo se mantuviera en buen estado. O sea, las lluvias, los cultivos, todos los procesos naturales. Fíjense la dimensión y el alcance, la calidad con la cual eran desarrolladas estas ceremonias. Ya eso, por supuesto, hoy es casi imposible de encontrar un sacrificio así donde hasta las personas comunes del público, los asistentes, puedan presenciar grandes personalidades que se encuentran ubicados de forma natural en otros planos de conciencia. Por eso ya se puede decir que incluso los que persisten en hacer este tipo de sacrificio, la mayoría lo están haciendo en vano, porque ni siquiera esa prueba de efectividad pueden dar al público. O sea, la prueba de hacer un llamado a esas grandes personalidades. Sí, mantienen las fórmulas de algunos cantos, la fórmula de algunas supuestas oraciones, de ofrendas, cuestiones así, pero no hay prueba de este tipo de alcance, o sea, pruebas de gran alcance sobre que el sacrificio ha sido perfectamente ejecutado. Y esto va haciendo entonces que los resultados sean cada vez menores, de menor alcance, y no solo menores, sino que se distorsionen. Y debe tenerse cuidado con esto, porque de la misma forma en que un sacrificio está diseñado para agradar, entonces si se ejecuta incorrectamente, llega a desagradar. Continúa diciendo, una vez cuando Maharaj Parishit se dirigía a conquistar el mundo, acá en el texto anterior iniciaba diciendo, Maharaj Parishit, después de haber elegido a Kripacharya para que lo guiara como maestro espiritual. Otra cuestión. Maharaj Parishit no solo asumió su deber como rey, no solo gobernó como un devoto, no solo se guió por los brahmanas, no solo cumplió con todos los requisitos védicos de los sacrificios establecidos por el propio Señor a principio de todos los tiempos para el buen funcionamiento armónico de la sociedad en este mundo material, sino que también cumplió con un requisito indispensable, eligió un maestro espiritual. Eligió a alguien que lo guiara en la ciencia del servicio devocional al Señor Supremo. Por lo general, un brahmana está diseñado para guiar a la sociedad en lo referente a la ejecución de todas las cuestiones establecidas para la vida material, lo que se debe, lo que no se debe, esto y aquello. Pero el experto en la ciencia del Señor, el experto en el servicio devocional al Señor, el experto en las cuestiones relacionadas con Dios, ese es el devoto puro del Señor. O sea, y a eso es a lo que se le llama maestro espiritual. Un maestro espiritual puede ser también un brahmana, o sea, puede ser a la vez brahmana, pero no todos los brahmanas son o pueden funcionar como maestros espirituales. Porque no todos los brahmanas tienen una relación real, una relación autorizada y viva con el Señor Supremo. Pues la propia posición de brahmana, la propia posición de estar siempre estudiando, la propia posición de estar al tanto y demasiado apegado a veces de todas las cuestiones de los rituales, las cuestiones así, limita el desarrollo de sentimiento amoroso, personal, por Dios. Por eso se dice que aunque el brahmana es la posición más elevada en el nivel de esta existencia material, aún así el devoto puro, el puro, se encuentra por encima del brahmana. No obstante, no se puede llegar a ser devoto puro si no se desarrollan cualidades brahmínicas, si no se va desarrollando un estilo de vida brahmínica, porque el devoto puro del Señor no viene a negar las directrices dadas por los brahmanas. No,
él las viene a acatar perfectamente como buen ejemplo para que la sociedad también haga lo mismo, pero simplemente añade la cuestión del amor puro por Dios, que viene a enriquecer la enseñanza de los brahmanas. Los brahmanas son necesarios. Srila Prabhupada solía decir que el movimiento de conciencia de Krishna está diseñado para crear una sociedad brahmínica, para que todas las personas del mundo pudieran desarrollar un estilo de vida brahmínico. Esto significa un estilo de vida guiado por el conocimiento del espíritu, el conocimiento de la verdad, el buen conocimiento, un estilo de vida guiado por la limpieza, guiado por la veracidad, guiado por la compasión y guiado por la austeridad. Porque si el ser humano no se establece en esas cualidades y no se establece en la modalidad de la bondad y el conocimiento, entonces no se puede decir que está desarrollándose o viviendo como ser humano, y mucho menos podrá gozar de una vida o de una sociedad realmente próspera. Podrán algunos tener aparente desarrollo y otros no, pero incluso ese aparente desarrollo no es prosperidad real, pues no será producto de la relación armónica con la naturaleza ni con los demás, sino que será producto del abuso, de la violencia, etcétera, etcétera, y eso por tanto traerá consecuencias bastante negativas a más largo o más corto plazo. Entonces, acepta un maestro espiritual. Tiene la guía de los brahmanas, que los conducen como rey, pero tiene la guía de Kripacharya, que lo va a conducir en su sendero personal como devoto de el Señor. Continúa el texto, una vez cuando Maharaj Parishit se dirigía a conquistar el mundo, vio al amo de Kali Yuga, quien era más bajo que un Shudra, disfrazado de rey y lastimando las patas de una vaca y un toro. El rey lo aprehendió de inmediato para imponerle el debido castigo. Una costumbre, ¿no?, de salir a recorrer las tierras, el reinado, a explorar. Y entonces en una de esas exploraciones Maharaj Parishit tuvo una visión. Él vio que un toro y una vaca estaban siendo maltratados por un Shudra, o sea, por alguien de valores muy bajos, pero este Shudra estaba disfrazado de rey. O sea, alguien muy degradado, pero con apariencia de rey. Eso es Kali Yuga. En Kali Yuga se dice que todos somos muy degradados, pero que nos gusta tener o asumir apariencias de más elevados de lo que somos. Se dice que Kali Yuga es una era de Shudras, una era de personas no cualificadas, pero que sin embargo están ocupando grandes puestos. No hay nadie con calidad real como rey o presidente, sin embargo está llena de presidentes. No hay nadie con cualidades reales como grandes guerreros, y sin embargo está llena de ejércitos. No hay nadie... O sea, los puestos que están desarrollando la mayoría de las entidades vivientes no coinciden con sus cualidades reales. Y entonces eso vio Maharaj Parishit. Alguien de estatura muy baja, pero disfrazado de rey, sin ninguna cualidad, estaba maltratando a un toro y a una vaca. Le estaba rompiendo las piernas al toro y a la vaca. Dice que inmediatamente Maharaj Parishit reaccionó, o sea, lo aprendió. Es el deber del rey proteger también a los ciudadanos del reino, y considera también a los animales como ciudadanos del reino. O sea, proteger a aquellos que maltratan, aprender o castigar a aquellos que maltratan a los ciudadanos del reino porque están perturbando la paz. Claro, este toro y esta vaca no eran simplemente un toro y una vaca. Vamos a ver después a quiénes representaban, qué era lo que estaba pasando y qué conversación tan interesante se va a desarrollar entre ese Shudra, o sea, ese violentador, y entre ese toro y esa vaca y Maharaj Parishit.
como representante del Señor. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe para que vayamos un poco reflexionando sobre lo que hemos escuchado y estaremos escuchando de Parisi. Porque escuchar con un corazón abierto y reflexionar sobre lo escuchado en relación a los grandes devotos del Señor es como escuchar sobre el Señor mismo y por tanto tiene el mismo efecto. Purifica nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente y deja en él, en el corazón, un estímulo fuerte, un anhelo, un deseo creciente de ir dirigiendo nuestra mirada hacia el servicio del Señor. Hare Krishna, buen día. Estoy finalizando la llamada. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare